Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a dar un paper de Radiographics titulado Lesiones quísticas pancreáticas y malignidad, evaluación, pautas y el defecto de campo. Estos son los autores y sus respectivas afiliaciones. Bueno, el objetivo de este paper es, como primero y principal, reconocer las lesiones pancreáticas quísticas más comunes, enumerar las características de las lesiones quísticas pancreáticas que se asocian con mayor frecuencia a malignidad y comprender el concepto de defecto de campo relacionado con los quistes pancreáticos. A manera de introducción, decimos que gracias al uso generalizado de las imágenes transversales de alta resolución espacial, hemos llevado a unas mayores tasas de detección de lesiones quísticas en el páncreas, específicamente con el uso de la resonancia y la tomografía. Y algo que nos ha permitido es encontrar un espectro de lo que son las patologías quísticas a nivel del páncreas, que estas pueden ser benignas o malignas, como lo son entidades benignas, como son el pseudoquiste o el quiste inflamatorio, y las lesiones que son potencialmente malignas, como son la neoplasia mucinosa papilar intraductal o IPMN, los tumores francamente malignos, que son la neoplasia pseudopapilar sólida, los tumores neuroendocrinos y el adenocarcinoma ductal. Em, la mayoría de estas lesiones pancreáticas, lo bueno es que son benignas y el hallazgo generalmente se realiza de manera incidental en el 10% de la población. Y esta incidencia aumenta hasta un 30% en los pacientes que son mayores de 70 años. Siempre se necesita hacer una evaluación cuidadosa de las características de las imágenes, como son la morfología del quiste y la presencia de comunicación con los conductos, para poder determinar si el quiste meramente depende del páncreas o si es a nivel del conducto pancreático. Los hallazgos que realizamos mediante tomografía o resonancia nos permiten diferenciar con una gran confianza lo que son las lesiones y, aún más importante, las características que se asocian a menudo con, no tanto con benignidad, sino con la malignidad de estas posibles lesiones, y debido a que se necesita reconocer para poder realizar un manejo adecuado de estas lesiones. El artículo como tal busca describir un enfoque para la evaluación de algunas de las lesiones quísticas pancreáticas predominantes, con un énfasis en las características subjetivas de malignidad. No se van a hablar como tal de las lesiones de las entidades benignas que son secundarias a un proceso inflamatorio como la pancreatitis. Como antecedente, tenemos que la resonancia magnética de abdomen permite un diagnóstico entre el 20 y el 44% de las lesiones pancreáticas quísticas, y la tomografía hasta un 3%. Todo depende también del tamaño que estén presentando las lesiones. Las lesiones quísticas se informan, y la mayor tasa de detección mediante resonancia se debe a la resolución de alto contraste que éstas tienen por las imágenes ponderadas en T2, que también nos permiten delinear mejor eh, las imágenes quísticas, a pesar de que éstas sean muy pequeñas. Las poblaciones de alto riesgo son los pacientes que generalmente son adultos mayores, aquellos pacientes que tienen familiares con cáncer de páncreas, em, que, que se caracterizan porque si tienen un familiar de primer grado, o dos o tres, la probabilidad de que aumente el cáncer de páncreas va aumentando entre un 4.6, 6.4 hasta un 32% mayor en aquellos pacientes que tienen familiares con cáncer de páncreas. Entre las características de imágenes y el enfoque práctico que vamos a tener,
Como tal, las características que vamos a buscar en una imagen quística a nivel del páncreas es inicialmente el tamaño, la cantidad de los quistes que están teniendo, la presencia o la ausencia de tabiques, y tras la administración del realce de contraste, si presenta un realce en las paredes o si dentro del quiste hay imágenes nodulares y si estas presentan realce también. Aparte, también hay que tenemos que tratar de, o mejor dicho, se debe de ver el conducto pancreático principal. Una de las características iniciales que se va teniendo es que cuando se observa un componente sólido que realza internamente en una imagen quística, esta aumenta la sospecha de malignidad, y también cuando la pared del quiste se observa engrosada y esta también presenta realce. Entre los datos demográficos que podemos tener, que nos pueden ser útiles para poder llegar a un diagnóstico presuntivo de los tipos de lesiones, se utiliza, de los tipos de lesiones quísticas, se utiliza una neumotecnia, sí, muy común basado en la edad de las pacientes. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las lesiones quísticas pancreáticas se presentan en el sexo femenino, entonces esta neumotecnia hace referencia a eso. En las mujeres jóvenes generalmente se presenta lo que es la neoplasia pseudopapilar. En las mujeres más adultas, entre 40 y 50 años, se presenta lo que es la neoplasia mucinosa. Y en las mujeres ya de la tercera edad es más frecuente observar lo que son los cistoadenomas serosos. Por eso se denominan estas lesiones la lesión hija, la lesión madre y la lesión de la abuela. Em, a pesar de que esto nos puede llevar a una aproximación diagnóstica, estas lesiones no se comportan siempre específicamente o no aparecen específicamente en este grupo de edad, ya que podemos tener pacientes con una neoplasia mucinosa en pacientes más jóvenes, o también como lo podemos tener en pacientes de la tercera edad. Los datos demográficos, a pesar de que em, más específico que sí podemos tener en cuenta, es que la neoplasia mucinosa, la neoplasia quística mucinosa, es muy rara que se observe en los hombres, ya que estas presentan estroma ovárico. Entonces por eso es que esta lesión en muy, pero muy raras ocasiones vamos a observarla en un hombre, o debería de tenerse la sospecha diagnóstica en un hombre cuando, o sea, es muy raro tener esa sospecha diagnóstica. El sexo generalmente no se asocia como tal a un aumento del potencial maligno, pero a excepción de lo que sería la neoplasia mucinosa, quística mucinosa, y específicamente cuando aparecen en los hombres, o algo que sí hay que tener en cuenta es que a medida que aumenta la edad, también aumenta el riesgo de potencial maligno de las lesiones. Una característica de la resonancia magnética también que hay que tener en cuenta es que nos permite evaluar lo que es la complejidad interna de la imagen quística, y podemos valorar bien todo el contenido que tiene esta. Si es que está presentando una imagen quística únicamente, si está presentando áreas de hemorragia, los nódulos, los tabiques. Como tal, las imágenes ponderadas por difusión no son útiles para diferenciar las lesiones quísticas neoplásicas de las que son no neoplásicas. Este es un cuadro que se tomó del paper y un esquema que nos permite observar las características demográficas que vamos a tener. Como podemos ver, acá tenemos los tipos de tumores que vamos a hablar en esta presentación y algunas características con referente al género, la edad, la localización, la morfología, la cantidad, perdón, el tamaño del quiste, el número de loculaciones que tienen, las características también que se pueden observar por tomografía, resonancia, si presentan o no calcificaciones, o si presentan comunicación como tal
con el conducto pancreático principal o el de Wirsum. Bueno, inicialmente hablaremos del cistoadenoma seroso, que es una neoplasia benigna que puede simular otras neoplasias benignas como tal y también malignas. Se caracteriza generalmente porque ocurren esporádicamente, son asintomáticas hasta en un 80% de los pacientes y que estos comienzan a generar síntomas posterior a un aumento de su tamaño. Em, Hay un aumento de la incidencia en los pacientes que presentan el síndrome de von Hippel-Lindau y una característica que vamos a observar, observamos este paciente masculino de 79 años, tenemos en el plano de adquisición axial de esta resonancia ponderada en T2 una imagen hiperintensa, ¿sí? Loculada, multitabicada, que se encontraba a nivel de lo que era la cabeza del páncreas y el proceso alcinar. Y en la imagen B observamos, en la imagen B lo que terminamos observando en esta reconstrucción de la colangioresonancia, la misma imagen que se observa multiloculada, compuesta por unos quistes bastante diminutos y unos tabiques intermedios, unos pequeños tabiques intermedios, observándolos acá mejor en T2. Ahora, observamos una característica de esta imagen, conducto de Wirsum, no se observa que la imagen como tal esté dependiendo de esta, y tras la administración de contraste endovenoso, observamos que la imagen como tal presenta un realce heterogéneo a nivel de las paredes, también presenta un realce a nivel de los tabiques, y como tal los espacios quísticos se presentan sin realce. Esta es una característica muy principal de lo que serían los cistoadenomas serosos, porque se presentan de dos maneras como tal, una variante que es microquística, que se caracterizan porque son múltiples quistes pequeños, ¿sí? Menores de 2 centímetros, y esto es lo que ocasiona que ellos estén presentando un contorno multilobulado. Aparte de eso, cuando estos quistes también son muy pequeños, generan un patrón llamado un patrón de panal de abeja, que es más notorio en la resonancia versus la tomografía. Algo que hay que tener en cuenta que esta es una lesión que, que puede simular, una lesión maligna, debido a que muy pocas de las lesiones pancreáticas presentan un realce heterogéneo, un realce a nivel de las paredes. Entre las que vamos a hablar que presentan esta misma característica de realce, se encuentra lo que es la neoplasia pseudopapilar sólida y lo que son los tumores neuroendocrinos. Acá tenemos eh, otra imagen, ¿sí? Observamos una paciente femenina que presenta 70 años con una gran imagen a nivel de lo que es el proceso uncinado, hiperintensa en secuencias T2, vemos que es completamente quística, con un pequeño septo interno, que es otra imagen quística, que sería otra segunda imagen quística que presenta. Em, Algo que también se caracteriza en los cistoadenomas, aunque son muchos más raros, es que presentan una variante que también se llama oligoquística. Anteriormente dije que ellos se caracterizaban porque presentaban múltiples quistes pequeños en su interior, pero en esta variable presenta un quiste prácticamente único que puede estar septado o con otros quistes más pequeños. El diagnóstico diferencial de este tipo de lesiones tendría que hacerse con lo que es la neoplasia mucinosa. Algo que es importante también, más que nada en la tomografía, es que se puede observar una cicatriz a nivel de lo que es el cistoadenoma seroso, que siempre que se presenta generalmente con calcificación hasta en un
hasta en un 30% de los casos. Y esta lesión se considera patognomónica cuando se está sospechando de cistoadenoma seroso. Es, digamos, la única imagen que, que presenta un hallazgo patognomónico para poder decir que, que el diagnóstico preciso sería este. Hablando de lo que son las neoplasias quísticas mucinosas, decimos que son casi exclusivamente de las mujeres. Se presentan en edad mediana, a la mediana edad, y la característica que tienen las imágenes es que hay que siempre tener el detalle de que si la paciente no presentó un antecedente de pancreatitis, ya que para no confundirlo con lo que son los pseudoquistes pancreáticos, y debido a que esta es una lesión con potencial maligno, sí requiere cirugía. Bueno, tenemos este caso de una mujer de 43 años, donde observamos en las imágenes de resonancia ponderada en T2, una imagen hiperintensa en T2 a nivel de la cola pancreática. Acá en las imágenes de T1 la observamos que se observa hipointensa y tras la administración del medio de contraste no se observa cambios en esta, no presenta realce de su pared. Estas son las características principales que tienen lo que son las neoplasias quísticas mucinosas. Generalmente algo a tener en cuenta es que el 95% de estas lesiones se ubican en lo que es el cuerpo o la cola del páncreas y como dije tienden a tener menos quistes, generalmente menos de 6 y el tamaño generalmente es mucho mayor que lo que es la neoplasia, los cistoadenomas serosos, ya que estos quistes, el tamaño son de más de 2 centímetros. No presentan las lobulaciones como presentaba el cistoadenoma anteriormente, sino que observamos que esta imagen es completamente quística y no tiene ninguna lobulación. Y si presentan, si estas imágenes tienen generalmente tabiques o nódulos, pueden presentar lo que son las calcificaciones. Tenemos este otro caso de una mujer de 34 años. Observamos las imágenes de resonancia magnética en el plano de adquisición axial, ponderadas en T2, en T1 y tras la administración de medio de contraste, donde observamos una gran imagen hiperintensa en T2, presenta múltiples quistes. Es un quiste que presenta múltiples quistes en su interior, los cuales son más pequeños. Asimismo, observamos en el plano de adquisición en T1, observamos que presenta áreas hiperintensas, los cuales son áreas hemorrágicas. Y también vemos los pequeños tabiques que tiene esta imagen. Tras la administración del medio de contraste, observamos cómo, cómo hay un realce a nivel de lo que son los tabiques y los nódulos, pero las imágenes quísticas no presentan como tal realce, sino solamente sus paredes. Y esta es la muestra macroscópica de la neoplasia. Observamos cómo se observan los múltiples quistes dentro de la que era de mayor tamaño. Algo tener en cuenta también de la neoplasia quística mucinosa es que ya al ser una neoplasia eh, que puede presentar malignidad, esta oscila entre el 10 al 17%, y las características que se asocian a la malignidad es el tamaño de la lesión, si esta presenta más de 4 centímetros, si las paredes presentan irregularidad o si son muy gruesas, y los componentes de tejidos blandos en su interior. También si está presentando los nódulos morales, el realce de estos. Otras características a tener en cuenta son las calcificaciones periféricas y la dilatación del conducto pancreático que nos hace pensar ya en invasión
de la estructura. Y otra característica típica de todas las imágenes malignas es la invasión de estructuras adyacentes o las metástasis ganglionares o a distancia. Tenemos este otro caso de una mujer de 72 años que presentó una elevación del antígeno carcino embrionario, donde observamos a nivel del páncreas una imagen hiperintensa, ¿sí? En secuencias ponderadas en T2, no se observa como tal un área de tabique ni nada, no se observan tampoco nodulaciones, sino que se encontraba esta área hiperintensa a nivel de la cabeza del páncreas. Em, Posteriormente, observamos también en las secuencias en T2 imágenes a nivel del hígado, ovaladas, algunas redondas hiperintensas también, y tras la administración del realce tras la administración de la aplicación de contraste, observamos que la imagen como tal no presentó un realce. Las imágenes a nivel del hígado fueron hipocaptantes y por histopatología se confirmó que era una neoplasia mucinosa, y estas eran metástasis que se observaban hiperintensas, era por el contenido de mucina con el que hacen las metástasis al hígado estas lesiones. La neoplasia pseudopapilar sólida es un tumor pancreático bastante raro, ocurre predominantemente en mujeres jóvenes y representa entre el 1 y 2% de todos los tumores pancreáticos exocrinos. Se consideran neoplasias malignas como tal de bajo grado y siempre se deben de extirpar quirúrgicamente por el riesgo de malignidad. También presentan una recidiva tumoral y metástasis después de la cirugía entre un 4.4 hasta un 9%. Estas neoplasias tienen como tal un buen pronóstico y una tasa de supervivencia a 5 años del 71 al 97%. Hay que recordar que estas neoplasias son más frecuentes en las mujeres jóvenes. Tenemos este caso de una mujer de 25 años con una masa pancreática incidental vista en tomografía en una institución externa. Tenemos las imágenes en adquisición axial en secuencias T1, donde observamos una gran masa a nivel de la cabeza del páncreas, que presenta áreas hiperintensas en su interior, que corresponden a áreas hemorrágicas. Tras la administración del medio de contraste, observamos que hay un realce heterogéneo también de su pared y se observa esta área hipoatenuante dentro de la masa. En las imágenes adquiridas en plano axial T2, observamos que la imagen que se observaba hipoatenuante es hiperintensa en las secuencias T2, lo que nos hace pensar en que este es un área de necrosis. Tenemos otro caso de una mujer de 54 años, donde observamos en esta tomografía en plano de adquisición axial con contraste endovenoso, donde observamos una gran masa a nivel de la cabeza del páncreas que presenta un realce heterogéneo. En las secuencias, esta paciente posteriormente a esto, la paciente, según la historia que describe los autores, no continuó controles, regresó posteriormente 2 años posterior a la cirugía que se le hizo de esta gran masa a nivel del páncreas, y se observaron esta imagen tras el control de 2 años en la imagen axial, axial ponderada en T1 con contraste, una imagen hipocaptante de medio de contraste, y en las secuencias de difusión observamos cómo se observan múltiples imágenes con restricción a la difusión a nivel del hígado. Lo que nos hace pensar, lo que demuestra que esta imagen presentó posteriormente a los 2 años metástasis a nivel del hígado. Hay que tener en cuenta que de las neoplasias pseudopapilar sólida, la ubicación más común de las metástasis es el hígado. Raramente ocurre en lo que son los ganglios linfáticos y el peritoneo o los pulmones.
Y para poder pensar que ante la sospecha de que de que nos enfrentemos ante una imagen quística sospechosa de una neoplasia pseudopapilar, para poder pensar que tienen mayor riesgo de que sea maligna, la ubicación tendría que ser como tal a nivel de la cola del páncreas, si la imagen presenta más de 5 o 6 centímetros y si presenta alguna discontinuidad como presentaba esta imagen a nivel de su cápsula. Con referente a lo que son los tumores neuroendocrinos quísticos o TNEP, son neoplasias malignas poco comunes que típicamente ocurren esporádicamente. Generalmente pueden estar asociadas con la neoplasia endocrina múltiple, el NEM1, la neurofibromatosis o el síndrome de von Hippel-Lindau, y se divide esta en dos grupos. Los que son sindrómicos, que son cuando las lesiones son hiperfuncionales, o los que son no sindrómicos, cuando estas no son funcionales. Las neoplasias, los tumores neuroendocrinos quísticos representan el 7 al 17% de todos los tumores neuroendocrinos pancreáticos resecados, y debido a su potencial maligno es importante distinguir estos tumores de otras lesiones quísticas pancreáticas. Obviamente es una lesión completamente quirúrgica, y hay que tener en cuenta que las características como tal de los tumores neuroendocrinos pancreáticos quísticos siempre se superponen con las de otras lesiones pancreáticas quísticas, así que es muy difícil de hacer el diferencial entre estas. Tenemos este caso de un hombre de 66 años con antecedente de cáncer de próstata y un quiste pancreático visto por una tomografía. Sí, observamos el, en la imagen A, que es una imagen en plano de adquisición axial y de resonancia magnética empoderada en T2, una imagen hiperintensa en T2, una imagen quística unilocular, que si observamos muy bien esta flecha pequeña, presenta una pequeña área de nodularidad, y tras la administración de medio de contraste en las secuencias T1, vemos cómo hay un realce ávido de la pared y también a nivel de la nodularidad. Em, Algo a tener en cuenta, estos hallazgos son característicos, nos hacen pensar que es una neoplasia neuroendocrina pancreática quística, y hay que tener en cuenta que debido a su riego sanguíneo, abundante riego sanguíneo, la pared de esto siempre va a realzar con una gran avidez. Ahora, se ha informado también en varios artículos que las neoplasias neuroendocrinas quísticas del páncreas muestran un comportamiento menos agresivo en comparación con aquellas que son sólidas, y se ha demostrado que es menos probable que éstas realicen metástasis a ganglios linfáticos regionales, que hagan invasión vascular, perineural o metástasis a distancias sincrónicas en comparación con lo que son las que son sólidas. Con referente a la neoplasia mucinosa papilar intraductal o IPMN, se caracteriza porque siempre esta va a presentar una dilatación del conducto pancreático principal, y se divide en dos cuando solamente afecta como tal el conducto pancreático principal, o perdón, o aquellas que son las ramas del conducto, o puede haber una también de tipo mixta, son tres, perdón. La característica principal es que vamos a observar el conducto pancreático principal dilatado, también se pueden observar conductos ramificados y proyecciones papilares compuestas de epitelio mucinoso displásico. Esta se detecta de manera incidental, em, y presenta una prevalencia entre del 0.008% al 10% en los pacientes mayores de 70 años, y generalmente son asintomáticos. La OMS recomienda que los grados displásicos de la IPMN deben identificarse como de bajo
alto, bajo, intermedio o alto grado. Y como característica principal de esta, para poderla diferenciar de cualquier otra imagen quística a nivel pancreático, es que siempre vamos a tener la comunicación con el conducto pancreático. Acá tenemos uno de los ejemplos de la IPMN de los conductos ramificados. Esta representa el 41 al 61% de las IPMN. Generalmente se presentan múltiples en el 40% de los casos, y la característica de esta es que se observan quistes pequeños con márgenes lobulados y tabiques. Hay una descripción como en racimo de uvas, generalmente cuando se presentan, o también pueden haber la presencia de quistes uniloculares. Se ha asociado al subtipo gástrico, que es el de más baja malignidad, pero también puede presentarse el subtipo pancreatobiliar, cuyas tasas de malignidad son mucho más altas y la tasa de invasión tumoral va en el 68% y puede transformarse a carcinoma tubular en un 82%. Tenemos acá el caso de un hombre de 77 años, donde observamos, ¿sí?, a nivel del conducto pancreático principal una, una imagen quística lobulada que presenta un pequeño trayecto que se comunica como tal al conducto pancreático principal. Esta es la característica principal del IPMN de rama. La incidencia de las neoplasias malignas, incluido tanto el carcinoma inducido por IPMN como el adenocarcinoma pancreático concomitante, esta varía de un 3.3% a los 5 años y un 15% a los 15 años. Algo que no mencioné en el ejemplo anterior es que la IPMN generalmente o los sitios más frecuentes que afecta es a nivel del proceso uncinado. Así que cualquier paciente que presente una lesión quística a nivel del proceso uncinado hay que sospechar de una IPMN. Con referente a la IPMN del conducto principal y del tipo mixto, esta se presenta entre el 15 y 21% de las IPMN. Está asociado mayormente a la presencia de malignidad. Se caracteriza porque vamos a observar como tal una dilatación, ya sea segmentaria o completa, de todo el conducto pancreático, y esto se debe a a la producción de mucina. Em, Estas pueden parecer quísticas si solo involucran una parte del segmento, es como cuando hay una dilatación fusiforme de una parte del segmento, o cuando ya está afectado todo el conducto, presenta esta característica. A medida que va aumentando el diámetro de la IPMN, también se asocia a mayor riesgo de malignidad. Algo que hay que tener en cuenta es que los diámetros como tal que se van tomando en cuenta para la IPMN depende del tipo de consenso que se haya hecho, porque el consenso internacional de Fukuoka toma de referencia para aumentar la sensibilidad del diagnóstico de IPMN que el diámetro sea mayor de 5 milímetros, mientras que la American College of Radiology sugiere un 7 milímetros de corte. Algo a tener en cuenta en este tipo de patologías son los diagnósticos diferenciales, ya que hay que descartar siempre una causa obstructiva a nivel del conducto pancreático principal. También hay que descartar lo que son las posibles ectasias pancreáticas, las ectasias producidas por pancreatitis crónica, o las dilataciones producidas como tal por los adenocarcinomas. Hasta un 40% de las IPMN quirúrgicas em, que han sido resecados quirúrgicamente recurren posteriormente a los 12 meses por la presencia de un carcinoma invasivo. Y la tasa de supervivencia asociada a estos pacientes generalmente a los 5 años es del 36%.
Con referente, hablando de lo que es el defecto de campo, el defecto de campo es el que sugiere como tal que una IPMN puede ser un indicador de una anomalía parenquimatosa de fondo, así como el cáncer de esófago tiene el antecedente de esófago de Barré. eh, Esta es la referencia, este es un ejemplo, por así decirlo. Hay que evaluar siempre el riesgo de que un solo quiste pancreático se convierta en cáncer invasivo. Em, Esto puede ser bastante difícil y generalmente es un desafío. Y múltiples estudios han demostrado una mayor prevalencia del adenocarcinoma invasivo sincrónico o metacrónico durante el seguimiento de lo que son las IPMN, siendo generalmente el 9.3%. Esto lo demostró Incagul y sus colaboradores. Los quistes pancreáticos multifocales que involucran múltiples regiones del páncreas también son un factor de riesgo para la IPMN y carcinoma invasivo. Tenemos este caso de un paciente donde se le hizo un control de resonancia magnética por IPMN de conductos ramificados múltiples. Es una mujer de 70 años, donde observamos en este plano de adquisición coronal en imágenes ponderadas en T2, que muestra una imagen quística, la cual tiene un componente sólido en su interior que tras la administración del contraste paramagnético presenta un realce. Estas son características sugestivas de malignidad. Asimismo, realizando una exploración completa a nivel del páncreas, observamos la dilatación del conducto pancreático y tenía otra imagen quística sincrónica que no presentó cambios en la evaluación del tiempo, en la evolución del tiempo de esta paciente. Tenemos este otro caso, una vigilancia de la IPMN ramificada en un hombre de 79 años que presenta dolor abdominal posteriormente a 12 meses de haberle realizado el diagnóstico. En la imagen A es la primera imagen que se había realizado 12 meses antes, donde mostramos en la colangiopancreatografía una lesión que mide 2.2 centímetros a nivel de lo que era la cabeza del páncreas, la cual se observa un poco loculada y no presenta tabiques ni nodularidad en su interior. 12 meses después se realiza el control porque el paciente regresa por dolor. Vemos el aumento del diámetro de la imagen como tal. Vemos otra parte del conducto pancreático completamente dilatado y vemos una zona donde hay una terminación abrupta del conducto pancreático. El estudio histopatológico que se hizo posteriormente a la resección quirúrgica demostró que había un adenocarcinoma pobremente diferenciado. Tenemos otro caso de un hombre de 72 años con antecedente de dolor abdominal en cuadrante inferior izquierdo, donde observamos en las imágenes, en el plano de adquisición axial de resonancia magnética, tras la administración del medio de contraste, una imagen quística con presencia de una imagen sólida en su interior. Es un pequeño nódulo mural, el cual medía 0.7. Tras el seguimiento que se le había hecho al paciente, posteriormente a los 4 años, el paciente regresa, se le hace un control y presenta un aumento de tamaño de la imagen con componente sólido que se observa en esta imagen en plano coronal en T2. El paciente decidió no realizarse ningún tipo de tratamiento y 2 años posterior a esto, el paciente regresa presentando en esta imagen de colangio RM una masa sólida a nivel de la cabeza del páncreas con una completa dilatación del conducto pancreático y una dilatación del conducto pancreático, perdón, dilatación de la vía intrahepática y también del colédoco. Tenemos este otro caso de un hombre de 81 años con un antecedente de ictericia y hallazgos clínicos de obstrucción de la salida gástrica. Tenemos en las imágenes en planos de reconstrucción coronal y adquisición coronal
de tomografía y resonancia respectivamente, observamos lo que es una imagen em, sólida con algunas áreas quísticas en su interior a nivel de la cabeza del páncreas, la cual tras la administración de contraste endovenoso presenta realce. En las imágenes adquiridas por resonancia magnética en secuencia T2, observamos que también se observa una dilatación del conducto hepático común. Y en la reconstrucción de colangioresonancia observamos no solamente la dilatación de la vía intrahepática y el hepático común, sino también observamos la dilatación a nivel del conducto pancreático con las imágenes nodulares quísticas característicos de la IPMN a nivel del cuerpo y la cola del páncreas y también a nivel de lo que era el inicio del conducto. El estudio histopatológico confirmó que era un adenocarcinoma completo de páncreas. Algo a tener en cuenta con referente al seguimiento de estos pacientes es que múltiples sociedades han creado pautas para el manejo de los quistes pancreáticos. Tenemos como tal 5 pautas principales, las cuales fueron dadas por el Consenso Internacional de Fukuoka del 2017, la American College of Gastroenterology del 2018, la American College of Radiology del 2017, y la European Study Group del 2018 y la Sociedad Americana también de Gastroenterología en el 2015, pero todas estas guías tienen su propio manejo como tal de cuál sería el seguimiento del paciente. Hay una gran variabilidad entre estas pautas y yo destaqué o tomé los que son más importantes entre todas estas guías, ya que tienen bastantes similitudes, y los hallazgos que nos dicen que tenemos que tener en cuenta con referente a las imágenes quísticas pancreáticas son estos. Si el tamaño es mayor de 3 centímetros, hay que observar siempre, valorar el conducto pancreático principal, el cual, dependiendo de la guía, puede ser variable entre mayor de 5 hasta 9 milímetros. La American College of Radiology recomienda que el punto de corte tiene que ser mayor de 7 milímetros cuando hay cambios focales a nivel del diámetro del conducto pancreático con atrofia pancreática distal, cuando se observan nódulos murales menores de 5 milímetros, los cuales presenten o que no presenten realce tras la administración del contraste, si se observan las paredes del quiste engrosada o si estas presentan realce, la presencia de linfadenopatías y si la tasa de crecimiento es de 5 milímetros a 2 años. Todos estos son, digamos, las características que debemos de tener como tal en cuenta para, como signo, como punto de alarma, que la imagen que estamos observando posiblemente sea maligna o de etiología maligna. Y hay otros dos puntos más importantes que refería, que si el diámetro del conducto pancreático principal medía más de 10 milímetros o si se observa un componente sólido que presenta un realce y un nódulo mural mayor de 5 milímetros, nos tienden a decir que la imagen que estamos observando como tal es completamente maligna. Como resultado, los autores dicen o recomiendan que las partes interesadas, como son los radiólogos, los gastroenterólogos y los cirujanos, debemos revisar todas estas guías y llegar a un consenso para poder hacer una guía única y estimarla para poder aplicarla como tal, ya que las diferentes guías no permiten un manejo adecuado de los pacientes. Este es otro cuadro donde destaqué las características principales de cada una de las imágenes y de cada una de las patologías para tener en cuenta siempre, revisar siempre la edad, la localización, la morfología, el tamaño del quiste, los números, las presencias de loculaciones
y las características que debe de presentar la resonancia magnética como tal. A tener en cuenta que como tal el cistoadenoma seroso, si presenta la cicatriz central calcificada, este es un signo prácticamente patognomónico de esta, y recordemos que es la única neoplasia benigna de la cual hablamos. Y a tener también en cuenta que tanto eh, los tumores neuroendocrinos como la neoplasia mucinosa, el quística mucinosa, y también lo que son el tumor, la neoplasia pseudopapilar sólida, presentan realce heterogéneo, pero el tumor neuroendocrino presenta un realce ávido tras la administración de este. Como conclusión, tenemos que las lesiones quísticas pancreáticas incidentales se detectan con mayor frecuencia en los estudios por imágenes, especialmente en la resonancia magnética, y que necesitamos un enfoque organizado para interpretar los estudios. La identificación de las características preocupantes y los estigmas de alto riesgo es bastante importante, ya que estos hallazgos pueden indicarnos la necesidad de cirugía o como tal de aspiración del quiste para poder determinar su histopatología. Nosotros los radiólogos como tal jugamos un papel bastante fundamental en la detección y la caracterización de las lesiones quísticas pancreáticas, y por eso tenemos que apegarnos a las recomendaciones de seguimiento de las lesiones para poder detectar cáncer de páncreas. Muchas gracias. Este es el título original del paper y el doy para que puedan leer más acerca del tema.